Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. ¿Qué tal, Rodrigo Bravo? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, ¿y tú? Bien, con un poquito de sueño hoy día, pero bien. ¿Tú? Siempre tengo sueño. El hombre que no duerme. Oye, a ver, ¿por dónde te quieres ir? A ver, ha sido unas últimas horas bien intensas, lo anticipábamos un poco ayer, que ha tenido la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara. Me quedo con una frase que ponía ahí el Mercurio en una de sus notas, que le ha costado tomar el control de la agenda en los últimos días, y en particular porque la disputa entre José Antonio Kast y el gobierno se ha tomado todas las planas y los horarios de los noticieros para desarrollar esta disputa por la cadena nacional que se ha mantenido por parte del gobierno. Ayer incluso la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue bien explícita en pedir que Kast le explique a la ciudadanía de qué manera va a hacer este recorte fiscal que ha anunciado, y puso incluso montos de la agenda social que significa recortar 6.000 millones de dólares, entre otras cosas, por supuesto, el ejemplo que dio el presidente, la PGU y otras medidas que se están ejecutando hoy día por parte de esta administración y algunas que vienen de antes. Escuchaba a José Antonio Kast y trataba de explicar que el recorte sigue él insistiendo que va a tener que ver con los empleados fiscales y todos aquellos, dice él, apitutados políticos u operadores políticos que hoy día están en el aparato estatal, pero al no tener el registro, el número exacto, el monto, parece ser todavía una respuesta que no convence. Entonces, con esa polémica que da pie a esta conversación, Janet Jara quedó un poquito fuera de juego, porque pese a que ella también se manifestó con el tema de la glosa republicana, estos recursos de libre disposición que tiene el gobierno entrante, no ha sido capaz o no le ha quedado espacio para poner, por ejemplo, entre otras cosas, su programa de gobierno o su anexo de gobierno sobre la mesa. Y otra cosa que le entorpeció mucho el anuncio de este anexo, Juanma, es la disputa que tiene con Carlos Montes. Lo de Carlos Montes es una situación que conflictúa al gobierno de sobremanera. De hecho, ayer estuvimos reporteando con Rodrigo Sánchez, y esto sabemos que en La Moneda generó mucha inquietud. Esto partió sí por Janet Jara, o sea, la que pega el primer combo es Janet Jara, cuando critica el avance en la reconstrucción en la región de Valparaíso. Ella es la primera en poner este punto, y desde ahí pareciera ser que la molestia del ministro Carlos Montes, un avesado político militante del Partido Socialista, le ha traído molestia, que la explicitó de alguna manera en el caso de una entrevista en Estado Nacional este día domingo en Televisión Nacional. ¿Qué dijo Carlos Montes? Todavía no se entiende muy bien la figura que él ocupó o por qué la ocupó. Él habla en un principio de que hay dos funcionarios del Ministerio de Vivienda que en sus horas libres trabajan en el comando de Janet Jara, cosa que pareciera ser muy natural en política, porque esto ocurre habitualmente, que fuera del horario laboral los empleados públicos y autoridades o funcionarios de gobierno suelen dedicar esos minutos a apoyar a su candidata o candidato que disputa un cupo a La Moneda, en particular en este caso de Janet Jara, pero después fue más allá y habló de que el brazo derecho de quien está a cargo de la toma de San Antonio también tiene vínculos con el comando de Janet Jara, y ahí no se entendió nada. ¿Hacia dónde apuntaba Carlos Montes? Si esto era una crítica en particular de la toma más grande que tenemos hoy día en el país y con la dificultad que ha tenido un eventual desalojo de cerca de 10.000 familias o personas, y eso le ha generado, o le generó más bien, una controversia que escaló a tal nivel que ayer Janet Jara, en el inicio de un foro que ella participaba durante la mañana, dijo no haber hablado en ningún caso con Carlos Montes y que es él el que tiene que dar explicaciones de a quién se refiere y de qué forma esas personas podrían traer algún grado de complejidad en la campaña política que está sobre la mesa. ¿Por qué esto amplía las diferencias que hoy día tiene Jara con Montes? Porque, primero, fueron compañeros de gabinete, por supuesto. Segundo, porque le mete una cuña al gobierno que lo complica de sobremanera. De hecho, ayer Camila Vallejo dijo, esta explicación ya la dio el comando no había dado ninguna explicación, solo había sido esta declaración que yo les decía de Janet Jara. Y fue tanto así que hace tiempo
por supuesto que en algún momento lo ha tenido, Carlos Montes estaba muy molesto. Ayer nuestra periodista Silvia Córdoba lo fue a buscar al Ministerio de Vivienda, conversó con él y era un Carlos Montes un poco desencajado y diciendo que no se iba a hacer cargo de declaraciones que de alguna manera habían sido tergiversadas por la prensa. La frase fue clarita al momento de decirla, pero muy poco clara al momento de explicarla. Y Janet Jara pareciera ser que con esto, y este es un análisis personal, está tratando de marcar la distancia con el gobierno que la tiene hoy día en una muy buena posición en primera vuelta, pero estancada en una segunda vuelta presidencial. Y ahí el análisis que se hace es que no tiene espacio de crecimiento mientras no se despegue de la administración de Gabriel Boric, asumiendo también, Juanma, que ese hoy día 25% es muy cercano al 30 y algo por ciento que tiene el presidente de la República, pero no es suficiente para crecer y eventualmente tener un triunfo en segunda vuelta. Ya, yo creo que es bien política esta discusión. No sé si tiene algún impacto en términos del respaldo popular, a favor o en contra. Pero sí es muy decidor respecto de la convivencia del Partido Comunista con el socialismo democrático. Sí. Carlos Montes no es cualquier figura dentro del socialismo democrático. Ya está abollado por el Frente Amplio del caso Convenio. No sé si le ayuda a que la candidata lo quiera convertir, digamos, como en una especie de no sé cómo decirlo, digamos, pero yo entiendo que ella quiera mostrarse como diligente y salir a apoyar a los que lo están pasando mal y el tema de la reconstrucción en Viña y todo, pero no sé si el costo versus el beneficio puede ser más alto en términos de la convivencia dentro del socialismo democrático. Sí, ya ocurrió en su minuto, lo recuerdas tú, Juanma, que cuando estalla el caso Convenio se produjo una disputa muy grande entre Carlos Montes y el gobierno. Sí, el gobierno que es del Frente Amplio, o sea, nadie puede desconocer que el presidente de la República y el aparato estatal casi en su mayoría está compuesto hoy día por ese sector político. Las autoridades, la mayoría de los que estaban en la primera línea terminaron en La Moneda. Y Carlos Montes, como tú dices, es una figura histórica, que incluso sonó como carta presidencial en algún minuto, que tiene una defensa corporativa del PS y que no me extrañaría que en las próximas horas su presidenta o figuras simbólicas del partido salgan a defenderlo y esta polémica siga creciendo. Y eso pone en una situación complicada a La Moneda más que a Janet Jara, pero con esa duda que tú planteas, que no necesariamente esto debería traer o podría traer un efecto en la aprobación ciudadana, que esto le genere respaldo por los chilenos que hoy día contestan las encuestas y que se saca esta proyección de su ubicación en la carrera presidencial. Pero además, Juanma, se ha visto envuelta en otra polémica que es la que ella manifiesta con el Banco Central. Te iba a decir que a mí la controversia respecto al Banco Central me parece mucho más grave, mucho más profunda. Tampoco creo que tenga un impacto electoral, pero creo que es mucho más estructural. ¿Por qué diferencia entre el Partido Comunista y el Partido Socialista hemos tenido todo el rato? O sea, Sí. Pero todo lo que le costó construir respaldo económico a una candidata comunista, y que gratuitamente, pero es que nadie la pica ni un poco, salir a señalar que básicamente aquí había una especie como de intervencionismo de parte del Banco Central, es lo que da a entender que le parecía raro, curioso que el Banco Central se metiera en un tema que nunca aborda, cosa que no es verdad, que es lo del mercado laboral y cómo se ve afectado por ciertas legislaciones. Yo creo que le puede jugar bien en contra. Bien en contra, porque recordemos que en el último informe de política monetaria el Banco Central sacó una declaración, o más bien hizo la bajada de cuánto el mercado laboral estaba impactando en la economía chilena hoy día a raíz de la serie de medidas que se han tomado en favor de los trabajadores, pero que han generado conflicto desde el empresariado y en particular de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué dijo Janet Jara puntualmente? Hay mucho interés hoy día en señalar que las leyes laborales son las que causaron el desempleo, leyes laborales que empujó ella en gran medida. De hecho, el Banco Central jamás en la vida había opinado de mercado laboral, ni siquiera está en su mandato. Nunca lo habían hecho, lo hacen a 2 meses de una elección y me llama la atención. Es decir, le da una connotación de intención al Banco Central de involucrarse en esta carrera presidencial poniendo un tema que directamente le afecta a ella. Y ella hace recordar los momentos, Juanma, cuando en el primer proceso constituyente se hablaba, entre otras cosas, de eliminar el Banco Central. Claro. O que sus consejeros tuvieran que rendir cuentas ante el Congreso y que podían eventualmente ser removidos. Es bien, porque además así como
a renglón seguido sale a decir que le va a cambiar las atribuciones, que le va a traspasar entonces la responsabilidad también del mercado laboral, como diciendo, le gusta criticar, bueno, que se hagan cargo ellos como la Reserva Federal. Yo encuentro que me pareció muy frívolo y al mismo tiempo muy profundamente dañino. Y con desconocimiento, ¿no? Un poquito de ignorancia respecto al rol. Los candidatos que se han pegado mayores tropiezos en la historia de su candidatura han sido cuando han tenido que hablar de economía. No necesariamente han perdido por eso, pero José Antonio Kast y el PIB tendencial, Michelle Bachelet y el dólar, Arturo Alessandri y el valor del pan o la leche, no me acuerdo. O sea, tienen que ser muy cuidadosos. Pero además, porque Janet Jara puede ser justo o injusto, pero está llamada a tener que generar certeza y confianza por el origen de su militancia, especialmente en temas económicos, cuando precisamente el crecimiento es uno de los debates que hay en Chile, y salir a cuestionar el Banco Central, no sé si era la mejor idea. No era la mejor idea. Y no, la gente no tiene el Banco Central como enemigo. No. Entonces, si ella pensó que esto es como la élite versus el pueblo, la gente no pone al Banco Central, la gente no cacha ni cómo funciona el Banco Central. No sabe si el Banco Central te entrega cuenta corriente, chequera, o sea, la gente no anda mirando. Entonces me pareció torpe. Sí, por decirlo menos. Por decirlo menos. 8